Bueno, aprovechamos primero que todo de saludarlos todos y darle la bienvenida a esta nueva presentación de novedades de Rex Más. En esta oportunidad estamos presentando todo lo nuevo que trae diciembre y que se actualizó hace poquitos días atrás. Así que, bueno, sin más que agregar, los dejo aquí con Anita, quien les va a presentar todo lo nuevo que trae Rex. Bien, gracias Mati. En esta presentación de novedades de diciembre para nuestro sistema y solución de remuneraciones Rex+, vamos a ver entonces todas aquellas nuevas cosillas que nos presentan, ¿sí? Vamos a partir, y lo más probable es que a lo mejor ya se dieron cuenta, en el dashboard, ¿cierto? Que es, ustedes entran al sistema y ya encuentran esta presentación, ¿cierto? Esta vista donde tiene datos, ¿cierto? En este dashboard. Ahora el sistema agregó una pestaña más. Una pestaña donde incluye información de los colaboradores. Esta información la vamos a poder un poquito desarrollar o ver algo de detalle. Con respecto a esto, nos va a mostrar tablas y gráficos centrados también en la clasificación o en la definición de centros de costo, centros de distribución, la sede, sindicatos y listas adicionales. ¿Ya? Entonces, en la aplicación de cualquiera de estos campos que están en el contrato activo del colaborador, el dashboard, la información que nos va a entregar, ¿cierto? En la pestaña de colaboradores va a estar relacionada con esto y, lógicamente, la información del periodo, ¿sí? Vamos a ver en detalle qué es lo que nos muestra. Nos muestra un precioso gráfico donde podemos seleccionar si ese gráfico lo vamos a centrar en información del centro de costo. Ahí podemos elegir el centro de costo una vez que marcamos e identificamos. Es decir, decimos centro de costo, ¿cuál centro de costo? Podemos verlos todos o podemos ver alguno en particular. ¿Qué datos nos va a mostrar? Nos va a mostrar entonces la información de la cantidad de empleados que tenemos, ¿cierto? Considerando los centros de costo, y luego también nos hace una pequeña mención, dos separaciones chiquitas, ¿cierto? Donde nos dice que la distribución de los nuevos empleados y los finiquitados. ¿Se fijan? Ahí entonces también tenemos la visión del periodo, del proceso. Y en la parte baja de este mismo gráfico nos muestra la separación porcentual de hombres y mujeres con respecto también a lo que estamos viendo. Entonces podemos elegir entre centro costo, centro distribución, sede, sindicato o cualquiera de las listas adicionales, ¿ya? Luego, cuando elegimos este campo, podemos elegir cuál es el dato particular que queremos ver, a no ser que queramos ver todo, ¿sí? A continuación de esta marca, de esta identificación, de este gráfico, ¿cierto? También vamos a ver la tabla a continuación a partir de la misma denominación. Y en este caso, por ejemplo, también nos va a mostrar con respecto a los contratos, información con respecto a los contratos de cuáles serían, ¿cierto? Si podemos elegir todos los contratos o los contratos por vencer. De todas maneras, ahí tenemos una vista rápida, ¿cierto? Una consulta rápida con respecto a estos datos. Por lo tanto, ahí es donde podemos ir viendo rápidamente. Nos puede mostrar, por ejemplo, cuántos son los activos y cuántos son los finiquitados del periodo, ¿cierto? Y así también nos va a mostrar las identificaciones, ¿cierto? El listado de empleados, ¿ya? En la parte baja, nuevamente, la información también está relacionada cuántos serían hombres y cuántas serían mujeres en cantidad y porcentaje, ¿sí? Tenemos ahí tenemos entonces todo el dashboard con la información de el informe para colaboradores. Esta es la pestañita. Recuerden que en la primera está relacionado con la empresa y podemos elegir también las empresas y además ir actualizando estos datos para que se nos vaya visualizando bien, ¿cierto? Así que ahí vamos avanzando. Bien, nos vamos a ir un poquito a nuevas funcionalidades o nuevas aplicaciones dentro de funcionalidades que están. Entonces nos vamos a ir a la definición de elementos del sistema. Aquí estamos directamente en la configuración del sistema, donde dentro de los elementos del sistema nos vamos a ir a mirar, ¿cierto? Esto nuevo que viene con las plantillas, ¿sí? En las plantillas
tenemos entonces ciertas definiciones de plantilla, tenemos las plantillas grupales, así como también están fijas la plantilla de las vacaciones o el cálculo de las vacaciones y la matriz de concepto, que es donde asociamos el concepto con su función, ¿cierto? O su variable, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar en el dato de las plantillas grupales, ya que se agrega entonces ahora un botoncito que dice ver plantillas, ¿ya? ¿Qué podemos hacer con este botoncito? ¿Qué podemos hacer con esta nueva apertura? Podemos agregar plantillas, editar plantillas o borrar plantillas. En el fondo ahí podemos ya administrar estas plantillas. Si tenemos la necesidad de hacer plantillas aparte, ¿cierto? Para poder centrarlas y clasificarlas con nuestros empleados, ya sea por empresas distintas o por tipo de configuración base, ¿cierto? Ahora vamos a poder precisamente hacer esas acciones. Vamos al detalle. Ahí está el botoncito, entonces, cuando entramos directamente desde el menú a la sección de plantillas, vemos estos botones. Dice ver plantilla y, lógicamente, ya nos muestra una plantilla central o una plantilla general por defecto, ¿cierto? En el ver plantillas nos vamos a, entonces, que ahora nos va a mostrar que podemos agregar una nueva plantilla y nos muestra las que están ahí en clasificación, ¿cierto? Por lo general vamos a encontrar general, grupo 1, matrices, ¿cierto? Y vacaciones. Eso es lo que vamos a encontrar más o menos en base, pero podemos seguir creando otras y por lo tanto ir relacionando. ¿Podemos editar alguna? Sí, por supuesto. Podemos entrar entonces a la plantilla, ya sea por el nombre. Recuerden que el azulito en la grilla, ¿cierto? Es que yo puedo acceder directamente al dato. Como también en los tres puntitos de las acciones puedo ir y le digo editar, ¿cierto? Y por lo tanto hoy podría modificar algo. Aquí para crear entonces plantillas grupales. Recuerden que la matriz de concepto y el cálculo de vacaciones debe estar porque si no, matamos la funcionalidad, ¿cierto? Así que ahí céntrense en las grupales. ¿Puedo borrar una plantilla creada? A lo mejor me quedó mal, ¿cierto? Sí, podría ser. Siempre y cuando esa plantilla no tenga ningún componente asociado. Es decir, no tenga asignado, ¿cierto? Ninguno de los conceptos. Por lo tanto, primero a limpiarla y luego se puede eliminar. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya una funcionalidad, una gestión a partir de las plantillas grupales. ¿Ya? ¿Nos quedamos en el mismo menú? Yo creo que sí. Nos vamos a quedar en el mismo menú y vamos a ver entonces ahora algo referido al centro de distribución. Ahora viene una aplicación del centro de distribución que a partir de este registro, ¿cierto? Vamos a poder definir una automatización del llenado de la lista de centro de distribución a partir de una de las siguientes listas. Es decir, podemos hacer ahora la asociación en un primer instancia, ¿cierto? Estaba pensado en que el centro de distribución solamente iba a ser para el centro de costo y por lo tanto lo llevamos a la parte contable, ¿cierto? Ahora tenemos más alternativas y por lo tanto podemos elegir una y por ahí entonces ahora sí podríamos a lo mejor pensar en utilizarla. Podemos hacer la asociación entonces al centro de costo, como también podría ser a una de las 20 listas adicionales. ¿Sí? Entonces, esta automatización se puede realizar a partir de una mención a la sincronización, ¿cierto? Definida en las listas, ¿ya? Entonces, en las listas nos encontramos el centro de distribución, vamos a tener ahí un registro, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces cómo hacer precisamente esta mención. Nos vamos a ir a la configuración administración, es decir, nos movemos un poquitito del menú, pero nos vamos a ir a las preferencias, porque en la parte baja, ¿cierto?, de la pestaña generales, vamos a encontrar una opción que se llama sincronizar centros de distribución. No hay donde perderse, ¿cierto? El nombre está clarito. Y ahí es donde vamos a elegir cuál es la lista que queremos asociar entonces al centro de distribución. ¿Se fijan? Hacemos esta asociación. Al hacer la asociación, Rex nos va a entregar un mensajito y nos va a decir entonces si los datos del centro de costo, por ejemplo, están iguales que el centro de distribución o no. Cuando están iguales, después ya hace esta sincronización a continuación. Entonces, por lo tanto, si quiero la lista 1, la lista 2, o la lista 5, o la lista 20, también puede ser, ¿cierto? Elijo uno de ellos, primero veo que los datos estén iguales, luego digo sincronizar y por lo tanto el llenado en la ficha del empleado va a salir más rapidita. ¿Ya? Ahí está la observación, lo que les decía, una nota importante, ¿cierto? Que en este caso la lista vinculada, al igual que el centro de distribución, deben contener entonces los mismos datos y por lo tanto así podemos hacer la sincronización,
¿sí? Entonces nos va a decir este mensajito, los ítems de la lista seleccionada deben coincidir con los del centro de distribución. Así sale y sale en rojito además, ¿ya? Así que ahí nos va a avisar al tiro si estamos o no estamos acorde de, ¿ya? ¿Cómo sería la aplicación? En la contabilidad, en la pestaña de contabilidad, cuando nos vamos al contrato del empleado, vamos a, en el campo del centro de distribución, por ejemplo, elegimos cuál es el dato que le correspondería al empleado. De esta manera que si yo, por ejemplo, tengo sincronizado y le dije que los centros de costos son los que vamos a poner, si yo pongo aquí centro de distribución, en el campo centro de costo, entonces se asigna ese mismo centro de costo, el clientes que tengo ahí, ¿cierto? Si hubiese sido un dato de la lista 1, ¿cierto? Entonces lo pongo aquí en el centro de distribución y automáticamente entonces también se carga, se refleja en la lista 1. De esa forma, ambos datos podemos tenerlo de la misma manera, ¿sí? Entonces, automáticamente al decir que se sincronice, hace la aplicación de esta sincronía de este dato. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está la vista, ¿cierto? En la pestaña de contenidos ya aparece en el centro de costos el mismo centro de costos que se había aplicado. ¿Se fijan? Ese a modo de ejemplo. Lo mismo aplicaría para las listas. Recuerden que elijo una de ellas y ya estamos con ese dato. ¿Sí? Bien, nos quedamos donde mismo, yo creo que sí. Elementos del sistema, vamos a continuar en las listas, pero ahora nos vamos a enfocar en otra, en las agrupaciones. ¿Ya? ¿Qué tienen que ver las agrupaciones? ¿Alguien tiene, levante la mano el que tiene Binobus? Bueno, ahí le va a preocupar o va a interesarle esta nueva información. En la lista de agrupaciones se agrega el botón de sincronización, ¿cierto? Esto entonces para crear los ítems que tienen que ver con la lista homóloga en Binobus, ¿ya? Recuerden que esta funcionalidad estaría solamente a la vista, a la atención, para aquellos que tienen contratado Binobus. Si les llama la atención, si quieren saber qué es lo que es el Binobus, pónganse en contacto entonces con su comercial, ¿cierto? Ahí podrían tener, por ejemplo, toda la administración de la asistencia, ¿cierto? Comunicada con Rex también, así que por ahí vamos poniendo un plus adicional, ¿sí? Así que esta lista entonces puede estar ya sincrónica con precisamente Binobus, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve? Ahí está la lista donde están los datos de las agrupaciones y por lo tanto está la columna donde se puede sincronizar entonces hacia o con Binobus, ¿ya? Ahí están los datitos. Si no tiene Binobus contratado, claramente esa columna no va a estar, así que por lo tanto no tendría problema en pensar en que se puede equivocar en apretarla, ¿ya? Así que cuando no tenemos esa configuración, claramente no vamos a ver ese datito. Así es que los que quedaron ahí tentaditos con Binobus, cuando terminemos ahora, llame a su comercial, ¿ya? Bien, vamos entonces a otra novedad. Se agrega un nuevo campo. Hay un nuevo campo entonces que está en el perfil. Se incorpora este nuevo campo que es de texto, que es el código interno 2. Ya teníamos el 1, ahora tenemos el 2. Este código está ubicado en la pestaña de otros datos. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar la posibilidad de utilizar un segundo código, ¿cierto? Interno de texto en la pestaña de otros datos en el perfil del empleado. ¿Ya? Nos quedamos en la carpeta del empleado, pero esta vez nos movemos un poquitito, pero hay un nuevo campo, o no es un nuevo campo, es una nueva modalidad de contrato. En la pestaña de jornada vamos a encontrar ahora, acompañando a lo que teníamos como opción de con horario o sin horario de artículo 22, ahora tenemos la opción de con artículo 38. Así es que para quienes cumplen con este requisito, ahí están las tres opciones para poder elegir entonces la modalidad de contrato en la pestaña de jornada. La pestaña de jornada, lógicamente, está en el contrato activo del empleado. ¿Ya? Nos quedamos en los contratos, seguimos en la carpeta de empleado, estamos concentraditos, ¿sí? Entonces, aquí en el contrato del empleado, tenemos la opción, la pestaña de campos adicionales. ¿Se acuerdan que al principio les decía, pueden elegir entre las 20 listas adicionales? Y algunos a lo mejor podrían haber pensado, no eran 10, después otro podría haber dicho, no eran 14, no, desde ahora son 20, ¿sí? Agregaron entonces estas nuevas 6
listas adicionales, así que ahora tenemos muchas más listas como para poder utilizar. Ya tenemos desde la 15 hasta la 20 ahora, ¿cierto? Partimos con 10, después hasta hace poquito, la versión pasada o la anterior, aumentamos a 14 y ahora ya llegamos a 20, ¿sí? A lo mejor algunos por ahí, los nuevecitos que recién están, ¿cierto?, tratando de descubrir, de sacarle bastante provecho a Rex, podría a lo mejor preguntarse, ¿para qué sirven las listas adicionales? Las listas adicionales son las que están aquí, en la pestaña de campos adicionales, donde además tenemos 2 fechas y 2 campos texto, ¿cierto? Y estos datos, todos estos datos, podemos incorporarlos o nos pueden servir, podemos ahí sacar harta información, ¿sí? Se lo asignamos al empleado, es un dato, digamos, no estándar, ¿cierto? Y por lo tanto podemos también tener algún tipo de clasificación para nuestros empleados. Si tenemos más empresas, a lo mejor pueden distribuirse la cantidad de listas para cada uno, si es que son datos distintos. Y estos datos utilizarlos, por ejemplo, como variable de documento, variable de formulación, filtro para informes, campos relacionados a cierta gestión, ¿cierto? O filtros dentro de esta gestión desde los reportes, desde el centro de información. ¿Se fijan? Entonces, estas listas, ¿cierto? Además de lo que ya habíamos visto que podíamos seleccionar también en el dashboard, ahora también podemos asignarla al empleado y podemos ahí utilizarla por todas partes, ¿cierto? Un poquito un detalle, una pasada, un recordatorio, ¿cierto? En las preferencias, ¿cierto? Cuando nos vamos al menú de configuración y preferencias, ahí podemos ponerle nombre para no leer, por ejemplo, lista 1. ¿Qué tiene la lista 1? Y de repente dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué es ese 1, 2, 3, 4, 5? Ah, y el que sabe de qué es la lista 1 sabe a qué se refiere ese número, ¿cierto? Entonces aquí, en los campos adicionales, pero de la opción de preferencias en la configuración, ahí podemos poner el nombre. Entonces, por ejemplo, ahí podemos poner si hay el cierto programa, si es el sindicato 2, si es, por ejemplo, alguna pregunta en que la respuesta sí o no, ¿cierto? Si es alguna identificación puntual de un empleado, cuánto es el valor de su colación, tiene movilización o no, le corresponde tal bono, cosas así, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos tener todas esas menciones de, lógicamente, datos que a lo mejor no están en forma estándar, ¿cierto? Y directamente en el contrato, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Entonces, en las listas, si ya le cambiamos el nombre, claramente en la lista la vamos a encontrar con ese nombre y por lo tanto podemos encontrar, por ejemplo, ahí, si podemos encontrar la lista adicional 12 o podemos encontrar programa, podemos encontrar colación, podemos encontrar, qué sé yo, tiene autopropio y preguntas así o asignaciones de esa forma. ¿Se fijan? En la lista registramos estos datos para que después puedan seleccionarse dentro de los campos adicionales, teniendo en consideración que el código y el nombre es lo que se ve, lo que se usa normalmente, ¿cierto? Pero también el dato adicional y los valores A, B y C pueden ser utilizados, por ejemplo, como variables, tanto de documentos como las variables que asignamos en las funciones para poder hacer algún cálculo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ustedes podrían decir, a ver, yo necesito que un empleado, yo le asigno el programa y por lo tanto en el valor A voy a poner el valor de lo que se refiere al bono por ese programa, por ejemplo. De tal manera que en la función yo puedo tomar ese dato y se lo aplico directamente al concepto y así se da la vueltita, ¿cierto? Y lo asigna directamente al concepto. ¿Se fijan? Entonces, por ahí podemos ir jugando con una variable, ¿cierto? Que se aplique en una función o directamente vaya al concepto. ¿Ya? Ahí está, entonces, las variables que podemos utilizar, los valores A, B, C, datos adicionales, así como también en un documento podemos llamar esta información. Y por lo tanto, ahí también podemos complementar ciertos datos. ¿Ya? Bien, cambiamos rotundamente el tema, pero más o menos nos quedamos en la misma carpeta, porque en este momento nos vamos a cambiar un poquito hacia el expediente, puntualmente hacia el contrato, ¿sí? Y en el contrato, ahora en la simulación ya aparece la posibilidad de la identificación, ¿cierto? De marcar, de otorgar, ¿cierto? La indemnización voluntaria. ¿Qué necesitamos para ello? Simplemente complementar los datitos, que necesitamos entonces activarlo, donde dice indemnización voluntaria, entonces marcamos la barrita, la dejamos activa, ¿cierto? Y luego ponemos los datos del valor de la indemnización, ¿cierto? Que vendría siendo el monto,
Y luego tenemos la marca de el tope de 90 UFs o el tope de 11 años, considerando obviamente la antigüedad del colaborador. ¿Se fijan? Entonces ya podemos hacer. ¿Cómo se ve esto? Para que no sea solamente palabras. Cuando vamos al finiquito, ¿cierto? Ahí en los contratos decía finiquitar, entramos. Aquí está la ventana de simulación. El cuadrito de la derecha ahora, ¿cierto? A lo mejor ya lo habían visto. Dice indemnización, ¿cierto? Voluntaria. La activamos, ¿cierto? Ahí hay una barrita azul. Cuando está azul está activa, cuando está gris no está activa. Y por lo tanto, donde está el cerito y la raya, podemos poner el valor, ¿cierto? El monto a indemnizar, que sería el valor de la indemnización voluntaria, y luego marcamos el check que corresponda con respecto a los topes, 90 UFs y los 11 años considerando la antigüedad entonces del colaborador. ¿Se fijan? Así que ya podemos agregar esta parte también al cálculo de los finiquitos de nuestros empleados. ¿Ya? En esta opción y esta vista es la forma individual, personal del empleado en la carpeta del empleado, ¿sí? Pero también recuerden que podemos hacer finiquitos masivos. En la emisión de finiquitos masivos, ¿cierto? Tenemos la posibilidad que a partir de una planilla Excel que llenamos con los datos de nuestros empleados para poder aplicarlo, agregaron entonces ahora estas 3 columnas de los datos que necesitamos, ¿sí? Entonces ya se puede también masivamente hacer la asignación de esta indemnización voluntaria, ¿ya? ¿Dónde encontramos esta información o cómo encontramos esas 3 columnas, cómo las identificamos? Primero, podemos ver en la ayuda del formato, que es el signo de interrogación que está al lado, siempre en la barra principal, ¿cierto? Que está al lado del salir, ¿cierto? Antes de salir, vea la ayuda, ¿sí? Ahí podemos ver la ayuda para el formato. Ahí se nos despliega todo un instructivo con un ejemplo, ¿cierto? Las columnas, cuáles son los datos que van, ¿cierto? Y ahí es donde nos muestra entonces estas 3 columnas, la P, la Q y la R, donde dice monto de indemnización voluntaria y ahí sale un monto. Usa tope de 90 UF, ponemos una S si es sí, una N si es no, tal cual como dice el ejemplo. ¿Se fijan? ¿Dónde también podemos encontrarlo? Podemos encontrarlo cuando descargamos la plantilla de ejemplo para poder hacer la carga. ¿Se fijan? Entonces también está en las mismas columnas, ¿cierto? También está ese dato. Así es que por un lado o por otro, de todas maneras encontramos las 3 columnas que nos hacen falta para el formato y así en la carga masivamente de nuestros finiquitos. Ahora con la indemnización voluntaria incluida. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, estos datos entonces también van a poder aparecer y van a poder calcularse correctamente. ¿Ya? Nos vamos a mover un poco y nos vamos a ir al menú de tareas. En esa sección, ¿cierto? Bueno, no, tanto no nos movimos que recién estábamos en los finiquitos masivos, así que nos quedamos ahí. Está todo relacionado. Ahora podemos entonces en la emisión de liquidaciones, ¿cierto? Esta mención. Al emitir las liquidaciones se puede emitir por rango de proceso, ¿cierto? Estos recibos entonces van a ser ordenados con este criterio y va a ser seleccionado entonces según el mes del proceso correspondiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo marcamos? ¿Dónde lo identificamos? En la opción donde están todas las selecciones, ¿cierto? Para poder ejecutar el proceso, ¿cierto? Está el campo de opción de procesos donde podemos elegir rango de proceso. Puede ser un proceso o el proceso actual o el rango de proceso. Al marcar rango de proceso, se activa entonces el desde y hasta o el inicio y fin, ¿cierto? Donde podemos seleccionar cuáles son los procesos que vamos a emitir. ¿Sí? El resto de los campos los conocemos, donde definimos entonces la empresa, la cantidad de empleados, ¿cierto? Definimos cuál es el proceso que vamos a ejecutar, si generamos el archivo o lo mandamos a firma, ¿cierto? Lo direccionamos hacia los documentos o los enviamos directamente a al correo, ¿cierto? Por mail, ¿cierto? Es la liquidación que se manda por mail. Ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, ahí están todas las alternativas. Inclusive, recuerden que está la posibilidad de trabajar con el formato antiguo, el formato nuevo o uno propio, ¿cierto? Ahí es donde podemos ir trabajando también con nuestras liquidaciones entonces. ¿Ya? Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. Ahora sí nos vamos a mover un poco y esta vez nos vamos a ir a información y salida donde están los reportes de gestión. Aquí vamos a encontrar un reporte, ¿cierto? Que estaba hecha una consulta, diferencias en proceso.
Esta diferencia en procesos nos mostraba un comparativo, ¿cierto? En forma general y un poquito también en detalle, ¿cierto? Del comparativo entonces de estos dos periodos. Ahora hay una transformación y esta diferencia de procesos, que quedó precioso, ¿cierto? Nos puede mostrar que podemos elegir, primero, comparar entre 2 procesos, 3 procesos, hasta 4 procesos, ¿sí? Ya, entonces podemos comparar y podemos elegir cuántos procesos vamos a comparar. Ya, luego podemos seleccionar cuáles son los tipos de conceptos que queremos comparar. Entonces, si queremos comparar solo los saberes o los saberes con los saberes exentos o todos también. Haberes exentos, leyes sociales, descuento, aporte. Las 5 familias, podríamos decir, si estarían o no en la comparativa. ¿Qué nos va a mostrar? Información muy preciosa, muy linda, relacionada con tablas, gráficos y otros, ¿sí? Entonces, cuando vamos a elegir, nos encontramos con esta ventanita de selección donde podemos elegir entonces cuál sería la empresa, cuáles serían los empleados, esos son los botoncitos grises que están arriba, que estaban siempre. Pero ahora podemos elegir entonces, tenemos 2 procesos o con el signo más vamos agregando el 3, el 4. Si no queremos el 4 y nos arrepentimos que demos el 3, entonces ponemos la canastita roja que está y por lo tanto ya nos quedamos con los procesos. Elegimos el proceso, ¿sí? Por lo tanto directamente puedo, no es que tampoco sea continuo, puedo elegir, qué sé yo, procesos así, ¿ya? Y luego en la parte más baja dice selecciona los tipos de concepto a comparar. Y aquí marcamos el check cuáles son los conceptos o cuáles son los tipos de concepto que queremos comparar y generamos entonces esta comparación. Vamos a encontrarnos con una ventanita, lo puse en partes aquí para que se vea más bonito, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar con una ventana completa donde están estos datos. En primera instancia vamos a tener datos generales donde nos va a indicar cuáles son los procesos que habíamos señalado, ¿cierto? Y nos va a mostrar entonces los resultados para ello. ¿Ya? Entonces, el primer proceso, cuántos millones tiene, el segundo proceso, cuántos millones tiene, el tercero y así, ¿cierto? Y además, por proceso nos va indicando cuántos son los contratos y cuántos son los finiquitos, ¿ya? Y todas las opciones, en este caso, ¿cierto? Van a tener ese descargar de ahí. Entonces, si yo presiono el descargar, me entrega un Excel con estos resultados. Si yo quiero ir mirando y haciendo la consulta en la misma página, ¿cierto? En la misma vista, podemos continuar. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tenemos una primera parte del informe. Si descargamos, entonces vamos a ver el Excel que nos va a decir, perfecto, mira, el detalle, el comparador de procesos, y aquí nos entrega un tipo matriz, ¿cierto? Donde están los procesos que determinamos y el empleado con sus conceptos, o los empleados con sus conceptos según los filtros que hicimos antes, ¿cierto? Entonces ahí van a estar los valores comparativos y va a ser un Excel ahí bastante completito. Ya. Volvamos a la página de la consulta, donde ahora en la segunda parte de la página, primero nos mostraba los resultados generales y ahora nos muestra, ¿cierto?, el gráfico. Y en una forma bastante dinámica, si pasamos el cursor por encima de las barras del gráfico, vamos a poder tener también una pequeña muestra de la tabla, ¿cierto?, con la información. Entonces, por lo tanto, ahí está en millones, ¿cierto? Entonces, ahí está en miles, perdón. Ahí está la definición, ¿cierto? Por color, el celestito era el primer periodo, ¿cierto? El segundo periodo es el gris y el tercer periodo es el naranja. Y ahí en este caso la tabla me la ordenó por monto, ¿cierto? Ya. Luego, en la parte baja de este gráfico está identificando efectivamente cuáles son los tipos de concepto, por lo tanto, ahí también tenemos nuestro gráfico bastante bonito. ¿Ya? En la tercera parte de esta misma página encontramos ya la tabla donde nos dice, perfecto, entonces los haberes tienen estos montos, los haberes exentos tienen estos otros montos, leyes sociales otros montos y así sucesivamente, ¿cierto? Identificamos entonces la información y vamos viendo los números. ¿Podemos seguir? Podemos seguir. Fíjense bien que la tabla tiene, ¿cierto? Los nombrecitos de los tipos de concepto están en celestito, en azulito, así es que podemos ingresar. ¿Dónde nos va a llevar? Si, por ejemplo, elegimos los haberes, vamos a ver el detalle de los haberes. Si elegimos los descuentos, vamos a ver el detalle de los descuentos, ¿ya? Vamos entonces a ver qué nos va mostrando cuando vamos pasando hacia los detalles. Nos va a mostrar
Ahora sí está identificada la ventanita así en forma completa porque es el mismo formato, pero esta vez ahora me está mostrando los datos en detalle, donde me dice que los resultados del proceso para los haberes, por ejemplo, si se seleccionaron, y ahí también nos puede decir ver por centros de costo, ver por centros de distribución o ver por sede. Es decir, podemos elegir también, ¿cierto? En la gráfica, cómo la vamos a ir separando, ¿cierto? Primero teníamos los resultados generales, ahora ya vamos viendo el detalle y por lo tanto podemos ir haciendo las consultas pertinentes. ¿Sí? Un poquito parecido a lo que veíamos también en el dashboard. Bueno, en la parte baja donde está la tabla, nuevamente encontramos que el detalle de los conceptos, entonces también podemos llegar más allá, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué podríamos encontrar dentro de los conceptos? Lógicamente vamos a encontrar más datos, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar directamente ciertos conceptos, ¿cierto? El detalle del concepto seleccionado y por lo tanto nos va a mostrar ese mismo detalle. En cada una de estas consultas, ¿cierto? Está en la parte alta la misma opción de descargar, por lo tanto, en cada una podríamos llegar a sacar nuestro Excel con esta información. Ahí están los gráficos y ahí podemos ir seleccionando según el tipo, ¿cierto? Los conceptos y según el tipo la selección. Si dijimos centros de costo, bueno, ahora estamos viendo entonces los conceptos por ese centro de costo o por centro de distribución o por, en fin, sede, ¿ya? Si ahondamos más en el detalle, vamos a llegar finalmente a que el concepto en particular que estamos mirando me dice tiene todos estos empleados y por lo tanto llegamos a estos valores. ¿Se fijan? Entonces podemos ir haciendo el análisis bastante general y también pudiendo ir ahondando un poquito más en estos detalles hasta llegar a el registro inicial que vendría siendo el empleado con su concepto. ¿Se fijan? ¿Ya? Y todos, como pueden ver, son informes que se pueden descargar. ¿Ya? ¿Les gustó? A mí me encantó. Muy bueno. Estos gráficos se veían muy bonitos. Ya, vamos a cambiar de un poquito el tema del comparativo, ¿cierto? Nos vamos a ir a un cierto registro, nos vamos a quedar de todas maneras entre los informes, ¿sí? Pero nos vamos a cambiar ahora a la opción de reportes de catastros. ¿Qué encontramos ahí? Recuerden que ahí encontramos el registro de las multas, de los juicios y las conciliaciones. Bueno, la noticia es centrada en los juicios. Ahora, ¿cierto? En el registro de los juicios, que podemos hacer el registro y administrarlo ahí también, ¿cierto? Recuerden eso. Se puede determinar quién es el demandado interno, ¿sí? Entonces, la elección está a partir de la empresa o el colaborador. Si tengo varias empresas, obviamente puedo elegir entonces cuál es la empresa. Y si es por el colaborador, también puedo hacer esa elección para ir determinando directamente. Entonces, nuestro registro del juicio ahora va a quedar un poquito más preciso. ¿Cómo se vería esto? En nuestro registro general, donde tenemos entonces el tipo de la demanda, la fecha, etcétera, etcétera, ¿cierto? Está el tipo de demandado interno. Y ahí es donde elegimos entonces si es empresa o es el colaborador, ¿cierto? Si es empresa, seleccionamos en el campo de al lado cuál es la empresa demandada. Si es que tenemos más empresas, claramente ahí podemos hacer la selección, ¿cierto? Ahora, si hubiésemos elegido el empleado, ¿cierto? El empleado, entonces ahí se despliega la lista, en el campo al lado se despliega la lista de los empleados para mencionar o seleccionar cuál es el empleado que corresponde de acuerdo a esta demanda, a este juicio. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos mucho más completitos los datos relacionados con el registro y administración de los juicios. Reportes de catastros. Nos quedamos en la información y salida, pero nos vamos a mover un pelito, ¿sí? Nos vamos a cambiar justamente a la opción de más abajo, donde están las salidas de datos. Y esta vez para el transfer bancario hay una nueva noticia. Tenemos entonces un nuevo transfer bancario, ¿sí? Esta vez está relacionado con el Banco Chile, donde ahora tenemos a disposición el Banconexión 2.0. ¿Cierto? Ahí es donde podemos entonces hacer la asignación ahora y sacar el archivo igual que siempre, pero esta vez con el formato que corresponde a Banconexión 2.0. Ya son una serie y un listado bastante amplio de los bancos, así que revisen su banco. Recuerden, si tienen un contrato con el banco para el pago de nómina, ¿cierto? Revisen si Rex lo tiene y si no, avísenos.
entréguenos la información, el formato, y podemos entonces también ampliar entonces para su formato, ¿ya? Llame ahí a su comercial y le entrega los datitos, ¿ya? Bien, y hasta ahí quedamos con todo lo que es parte administrativa y nos vamos a saltar un poquitito al portal del colaborador, ¿cierto? En la versión web, recuerden que la versión web es la página, como también puede ser la extensión instalada en el computador, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, que ahora, recuerden que ya era hasta el 15, sí, ya estamos listos, la semana pasada ya nos cortaron el agua, no. Hasta la semana pasada solamente estaba la opción de seguir trabajando con el portal versión antigua. El de ahora está mucho más moderno, mucho más lindo y súper práctico, ¿cierto? Veamos qué nos traen como novedad. Complementando en las solicitudes, complementando lo que veíamos en la versión pasada, también están los permisos administrativos en los cuales podemos determinar medios días. Eso es. Recuerden que, a propósito por ahí que preguntaban de las vacaciones, aquí, entonces, el empleado ingresa a su portal y en las solicitudes, ahora de permisos administrativos, puede solicitar mediodía. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la asignación, el registro? Cuando elige el tipo de día, mediodía, ¿cierto? Automáticamente entonces se asigna el número de días que es 0.5. No tenemos ni que ponerlo, lo asume directamente. Y el tipo de jornada nos dice, elija en la mañana o en la tarde, AM o PM, ¿sí? Eligiendo esto entonces ya después los informes, ¿cierto? Y toda la revisión posterior de la solicitud del permiso, ¿cierto? También va a ir apareciendo y nos va mostrando este 05, ¿sí? El comprobante aparece con 05, todo va a estar relacionado con este mediodía, ¿sí? Así que ahora ya se pusieron al día. La versión pasada teníamos hasta las vacaciones, ahora tenemos el permiso administrativo también, ¿ya? Así es que eso sería con respecto a el portal del trabajador. En la aplicación esta vez no tenemos nada, pero podemos disfrutarla como loco porque ahora vienen las vacaciones. Ojalá se puedan tomar algunos, sí. ¿Sí? Así es que, bueno, eran poquitas, pero bastante buenas, bien entretenidas nuestras presentaciones de este mes de diciembre, ¿cierto? Así es que si tienen, vamos a ver, Mati, ¿alguna pregunta? Sí, había una consulta que se nos había quedado por ahí en el tintero que nos consultó Celina, que ¿Ya? nos consultó por ahí que cuando los trabajadores me firman la liquidación electrónica, ¿existe alguna posibilidad de que llegue a mi correo? Yo me imagino que debería estar esa notificación por defecto, ¿o no? Pero la notificación como administrador o la notificación como empleado. Porque la notificación cuando tú, por ejemplo, haces el envío de las liquidaciones a los empleados, ¿cierto? Le llega la notificación y le dice, tienes una firma pendiente, ¿cierto? Y dice cuál es el tema, en el fondo si es comprobante o si es comprobante aprobado, ¿cierto? O si es liquidación. ¿Ya? Así es que por ahí tiene. Y demás, si trabajas, por ejemplo, con la aplicación, te llegan las notificaciones al mismo teléfono, ¿sí? Así que por ahí, supongo yo que eso sería. Hola, Emma, me está saludando y estoy leyendo las preguntas. Alejandra. Hola, Alejandra. Consulta, dice, los que no alcanzamos a usar la aplicación antigua, ¿podemos bajar la nueva? Por supuesto. La aplicación es la misma, la aplicación no ha cambiado porque ya entró renovada al tiro, ¿sí? Así es que, pero la conexión, ¿cierto?, del portal, el nuevo como página web, ya te direcciona inmediatamente, inclusive cuando entras, tiene la mención si quieres ir como colaborador o quieres ir como administrador, porque obviamente tiene dos direcciones distintas, dos URL distintas, ¿sí? Basta con que ingreses, que esté configurada, lógicamente, y puedas ingresar, ¿ya? Celina ahí decía como administrador. Ahí Celina está complementando la pregunta. Dice como administrador. Como administrador la firma pendiente no, pero tienes el informe de firmas pendientes, ¿sí? Y ahí es donde tú puedes ir, en el fondo, gestionando, ¿cierto? ¿Quiénes tienen pendiente? ¿Cuántos días llevan? Y por lo tanto, a partir de ello, tú puedes enviarle una notificación recordando que firmen o definitivamente bajarlo a que sea una firma manual, ¿sí? Como también se puede rechazar esa firma. Ya, así que por ahí como administrador tienes el informe de firmas pendientes, Celina. Está, si mi memoria no me falla, en los reportes de gestión, casi de los últimos.
Después me dicen si la chunté o no. Ya. A esta hora mi memoria no es muy buena. Ya. Anabela. Hola, Anabela. Consulta, ¿cómo va a ser la distribución del 7% en REX? Está mandada la información, tengo entendido. Todavía ahí había una definición que estaba ajustando Previred, así es que supongo yo que a lo mejor mañana se va a hacer la publicación, o a lo mejor si hoy día no me alcanza a dar cuenta, no he visto el correo, de cómo se va a hacer la distribución, informando entonces también esta información nueva con respecto al 7%. ¿Sí? Así que ahí atenta a la comunicación, si no directamente pregunta en soporte, que ellos también, los chicos también ahí están preparados con la información notificada, por si acaso. Pero tengo entendido que sí va a ser una notificación de parte nuestra, ¿cierto? De más o menos hacer, dar la guía, ¿ya? Sí, por ahí Muchas ese gracias. material y bueno, ¿Ah? y no, que por ahí también leí un poco de ese material, así que pronto también puede hacérselo. Sí. Anabela puede preguntarle también a nuestros canales de mesa ayuda y para que lo aclaren de Sí, mejor. porque lo que pasa es que se había determinado una forma y luego creo que ayer, si no me equivoco, apareció un pequeño detallito, entonces iba a hacer una actualización Previred con respecto a la información, por lo tanto, lógicamente, para hacerlo masivo había que esperar un poquitito, ¿ya? Pero eso estamos esperando ahí que nos den el ok final y ya sería para comunicación de ustedes, ¿ya? Sí, pues, ahí está la problemática de, ¿ya lo paga el jueves ya? Mira qué bueno. Mira, para mayor seguridad, consulta a Anabela en soporte, ¿cierto? Que ellos tienen la herramienta, pueden verlo directamente por si está. Yo en este minuto, no sé si hoy día ya se hizo la comunicación o no, si va a estar disponible toda la información de cómo sería el tratamiento. Hasta por lo menos ayer yo estaba entendida que estábamos esperando que nos dieran el visto bueno final desde Previred, que había un cierto ajuste, ¿ya? Así que mejor te recomiendo que te contactes con los chicos ahí de soporte para que te guíen o te den la respuesta final, ¿ya? Ahí Mati justamente está poniendo el correo ayuda@manager.cl o el teléfono más 56, si es que lo quieren marcar así, 2379-7760. Lo traté de decir de memoria y me confundí, perdón. Ahora lo digo bien. 2379-7760. Ya, donde puse el otro me fui. Ya, Fanny dice, ¿alguna opción para enviar recordatorios masivos, firma en la liquidación? Sí, Fanny, también lo que le decía no me acuerdo a Celina, en el informe de firmas pendientes tienes esa opción. Tú puedes mandar recordatorios, por lo tanto, tú simplemente aprietas el botón nomás y le llega un correo a la persona diciendo ahí que tiene pendiente esa firma, ¿ya? Así que por eso tú puedes gestionar precisamente las firmas desde ahí. Si tú determinas, por ejemplo, de que hasta una cierta cantidad de días de demoro, ¿cierto? Vas a esperar que firme. Después de los 20 días se pone amarillo, de hecho, el informe. Te va mostrando ahí todos los datos que ya están pasaditos. Por lo tanto, ahí tú puedes determinar si definitivamente la persona no tomó en consideración todos los correos, todas las notificaciones que le mandaste. Puedes rechazar la firma, como también podrías anular la firma electrónica y bajarla manual, ¿sí? Ahí hay un proceso en que lo sacas del pendiente en el fondo y tendrías que hacer el proceso manual. A eso se refiere. ¿Ya? Perfecto. Sí, no es PDF, es una consulta directamente. ¿Ya? De nada, Emma. Parece que ahí aproveché, ahí le respondí algo que iba a preguntar. Dice que quedó firmado, pero me llega la liquidación con firma electrónica. Tienes que ver la firma de Celina, tienes que ver la firma del empleado que esté en la carpeta de documentos. Ahí en la carpeta de documentos, ¿cierto? En el expediente, documentos, el empleado lo busca en particular, en la opción de liquidaciones debería estar. Entonces, ¿por qué? Porque tú haces el envío a esa carpeta, por lo tanto el archivo se actualiza ahí. Tú haces el primer envío y ahí entonces va a decir, perfecto, estoy en espera de la firma. Cuando se produzca la firma, entonces el mismo archivo se actualiza y se le agrega una página más con la firma. Si no llegó a la carpeta de documentos, entonces quiere decir a lo mejor que tienes que revisar tu flujo documentario que a lo mejor no está activo correctamente. Puede ser.
¿ya? Entonces, tienes que tener un flujo documentario que está relacionado a la sede, ¿ya? La sede, entonces, por lo tanto, tienes que revisar todas las sedes si tienes las liquidaciones ahí activas. Toda emisión de documento está relacionada al flujo documentario. Confirma quiénes aprueban, si hay revisión, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Por acá arriba hay una pregunta, Sí, Daniel Daniel. Salazar nos había preguntado hace un ratito y... Sí, oh, estaba viendo. El trabajador al realizar la solicitud de días de vacaciones, yo como administrador tengo alguna forma de enterarme, un correo, la solicitud de días de vacaciones. A ver, el administrador como no tiene que ver en el flujo, si es que la comunicación está entre el empleado y su supervisor, claramente el administrador se entera cuando ya pasó. Hay informes que tú puedes generar, que puedes visualizar desde el generador de consultas más, por ejemplo, o desde el centro de información y los informes de gestión, tú puedes crear tu propio formato, tu propio informe, tu propio reporte para irlo visualizando en el caso de todos estos números, de todas estas generaciones. En el generador de consultas más, inclusive tienes uno con la tabla de solicitudes, que ahí te puede decir entonces si la solicitud fue rechazada, si está aprobada o no, ¿ya? Entonces, después tienes también la tabla de las firmas y ahí te puedes hacer a lo mejor una seguidilla de reportes donde vas validando esa cadena, ¿ya? Después por el informe, por ahí tendrías como notificación no, pero sí informe, que te vaya diciendo la cantidad de días y quiénes están involucrados. Después, por otro lado, tienes en las firmas pendientes, informe de firmas pendientes, tienes una opción que la cambias y dice aprobaciones pendientes. Y eso estaría relacionado con cuál es la jefatura, ¿cierto? Que aún no aprueba o rechaza la solicitud, ¿sí? Por ahí hay un derivadito pequeño entonces. Así que por ahí puedes tener esos informes. Notificación directa no tienes, pero sí puedes sacar informes y por lo tanto puedes llevarlo por ahí. ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? Parece que se le vienen todas las vacaciones encima a todo. Ya. estamos Para en las el... vacaciones, aprovechando de eso, así un datito cortito. Para las vacaciones, acuérdense que está el video de solicitud de vacaciones, ¿cierto? En el portal de YouTube, donde mostramos ahí, inclusive hay una mezcla de lo que ve el supervisor, cómo lo ve el empleado, ¿cierto? Cuando lo pide por la aplicación o lo pide por la página, ¿cierto? Todas las opciones. Es la misma, pero es distinta vista en el fondo. ¿Cierto? Así que tenemos eso. Y para preparar eso, lógicamente recuerden que tienen que tener el supervisor identificado, la sede bien marcada, el flujo documentario y con eso van a estar impecables. Ya, ahí están todas las advertencias bien por haber. Sí. Listo. Bueno, recordarles que durante enero y marzo vamos a tener cursos de declaraciones juradas y cuadratura de impuestos. Así que para todos los que sepan que se viene ese tedioso proceso, largo proceso, acá en Manager estamos dispuestos a ayudarlos con esto. Súper entretenido. Ya. Para los que participaron este año, también en enero y en febrero, es el mismo tipo de curso. Ya es cortito, es un par de horitas y en enero ya pueden ir haciendo la anticipación de la revisión para que en febrero tranquilamente después apretar el botón prácticamente, ver los resultados actualizados y ya generar el archivo y enviarlo al Servicio de Impuestos Internos. Así es que también están las fechas, luego ahí van a estar siendo comunicadas. Así que si quieren desde ya empezar a hacer la reserva, de empezar ya a tomar en consideración esos tiempos, pregunten a Raquel, ¿cierto? Sí, Raquel Gutiérrez, rgutierrez@manager.cl. Encantada y los deja registrados o les da el dato de las fechas cuando estén. ¿Ya? De todas maneras, ahí por todos lados vamos a estar diciendo, ¿sí? Los espero en cualquier otro curso. Recuerden que tenemos todavía las certificaciones de REX, tomando 3 cursos, ¿cierto? Operación, teórico y práctico, formulación y gestión. Con esos 3 cursos y una prueba súper fácil, pueden ustedes entonces certificarse en el uso de nuestra herramienta y solución de recursos humanos REX+. ¿Sí? Acuérdense que esta presentación, ¿cierto? Está en el material complementario, pueden descargarla, también va a estar, qué sé yo, en la noche, mañana, ya va a estar el video, supongo, ¿sí, Mati? sí, Va a estar está entonces arriba en el también canal para que de vuelvan a YouTube. volver a revisarlo quienes hayan quedado con alguna Exactamente. duda.
Y más o menos por el 20, acuérdense, más o menos por el 20 ya estar atentos de que van a ser las novedades ahora ya de enero. Uy, se nos acabó el año. De enero, ¿cierto? Para las nuevas cosillas que nos van presentando los chicos de desarrollo. ¿Ya? Puedes descargarla, me parece, Daniel. De todas maneras, igual Mati se los puede enviar si es que... Es que más arriba mi correo para quienes lo quieran y les puedo hacer llegar la presentación sin ningún problema, ¿no? Me pueden escribir. Si, por ejemplo, están interesados en cualquier participación que se vaya a hacer, como algunas charlas dinámicas rápidas, o estos cursos o estas presentaciones que son gratuitas y quieren siempre estar atentos a ello, pueden también decirnos que en el fondo sean invitados fijos y gustosos. Entonces vamos a guardar su correo para que les llegue la invitación. Recuerden que la invitación es de Soho Showtime, para que nos saquen ahí de los spam y de los correos no, los correos no peligrosos, ¿cierto? No deseados. ¿Ya? Eso. Ya, ahí Karen también quiere la presentación. Voy a dejar mi correo porque si me escriben es más fácil para mirarlo. Listo. O aquí en el chat pueden irlo dejando y ahí tomamos precisamente el dato desde lo que quedó escrito. Van dejando su correíto en el mensaje, yo quiero, ahí, Mati, porfa, y listo. Y ahí el Mati entonces hace ahí el filtro de sus correos y les hace el envío de la presentación. Sí. ¿Ya? Bueno, el nombre de manager del centro de capacitación, del área comercial, de todos los que pertenecemos a este grupo, le agradecemos que nos hayan acompañado durante este año. Estas fueron nuevas formas de presentarle y hacerla de manera más dinámica la presentación de todo lo nuevo que trae Rex, que a veces es un poco largo, pero aquí Anita lo hizo bastante entretenido y también le agradezco a ella que se innovó en cada presentación, digamos. La idea es que esté entretenido, no sea algo latoso. Exactamente. Que todos tengan unas muy felices fiestas. Nos vemos el otro año ya, así que Ya lo deseamos de verdad le agradecemos que hayan estado siempre acá presentes con nosotros y que se hayan tomado el tiempo para estar acá acompañándonos. Perfecto. Por mi parte me despido también. Los espero en cualquier otro curso o en cualquier otra oportunidad. Siempre un gusto tratar ahí de comunicarles lo nuevo que vamos haciendo. Así es que se cuidan, que pasen unas lindas fiestas. Ojalá bien acompañados de la familia. No salgan mucho, no vayan a comprar. Compren con despacho, ¿ya? Así es que se cuidan y nos vemos el próximo año. ¿Ya? Felices fiestas entonces para todos también. Chao, Anita, que tengas buena tarde y bueno, buenas tardes. Chao, igual, que estén muy bien. Por Chao, estar acá. chao. Hasta luego. Chao.